Esta es la predicación del domingo 21 de abril de 2024 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. Esta mañana el texto de referencia es el libro de los Hechos, el capítulo 18, versículos 1 al 18, terminado en la primera parte de ese versículo 18. Después de haber explorado un poco en las 2 primeras semanas que llevamos explorando algunos temas del libro de los Hechos, la extensión del reinado de Dios por medio de las acciones de los apóstoles en el libro de los Hechos, avanzamos con el ministerio del apóstol Pablo en la ciudad de Corinto. Estuvimos viendo acerca de Pedro y Juan la semana pasada, pues ahora ya damos un salto y nos situamos en el itinerario del apóstol Pablo, concretamente en esta mañana en la ciudad de Corinto. Y esto nos va a servir como una introducción a la serie que vamos a hacer a partir de dentro de 2 semanas, que haremos de la primera carta a los Corintios del apóstol Pablo, y que nos va a ocupar el resto de la temporada. En nuestras predicaciones solemos hablar mucho de las promesas de Dios, de la importancia que tienen en la narrativa de la Biblia y de cómo estas promesas nos ayudan, nos sostienen y nos animan en nuestra vida cristiana. Sin embargo, hay cristianos que piensan que porque Dios nos promete estar con nosotros y que cumplirá sus promesas, que todo entonces nos va a ir bien, que las dificultades pueden en todo caso ser pasajeras, o que directamente no van a existir, y que en el caso de que aparezcan, pues que las podremos resolver con facilidad. Cuando solemos pensar así, también llegamos a creer que estar desanimados, tristes o sin motivación son signos de que algo no va bien en nuestra vida, de que algo estamos haciendo mal, de que algo está desajustado, de que tenemos la culpa nosotros, de manera individual o personal, de que eso sea así. Que en el fondo la vida cristiana debe ser un camino fácil, un camino triunfal, poco menos, y que si Dios nos da la salida a los problemas, no caben estas emociones o estos estados de ánimo, no cabe que estemos tristes, desanimados, angustiados, que sintamos miedo, que sintamos incertidumbre. A veces estos pensamientos no se expresan así de manera clara o rotunda, pero en el fondo sí que están o los albergamos, y cuando aparece en nuestra vida o en la vida de otros sobre todo, sentimos rechazo. Sin embargo, esta es una perspectiva completamente desfocada de lo que es la vida cristiana. En la escritura, de principio a fin, nunca se nos insta a pensar así. El cuadro completo que la escritura tiene de la vida es mucho más complejo, mucho más matizado. Y en esta mañana vamos a ver en concreto cómo el apóstol Pablo tuvo que enfrentar la oposición de los suyos, de sus parientes, de sus amigos, de sus eh, hermanos en la fe, compatriotas. Experimentó el rechazo abierto a su ministerio y experimentó el rechazo al evangelio que él estaba enseñando. Eh, Veremos también cómo esto, lejos de resultar indiferente, también le afectó, y cómo encontró las fuerzas en el Señor para seguir adelante. Pero ello no porque los problemas dejaron de existir, porque la vida fue fácil para él, sino, antes al contrario, incluso en medio de una situación en la que fue a peor. Es decir, que la vida cristiana se desarrolla no en ausencia de problemas y dificultades, sino en medio de los retos que representa la vida en general, pero encarnar el Evangelio de manera particular.
El Evangelio representa una serie de retos. Y el estímulo y la respuesta a esos retos marca el desarrollo y marca el proceso de madurez de la fe. Después de que Pablo dejara Atenas, se dirigió a Corinto. Sabéis que Pablo fue recorriendo toda la cuenca del Mediterráneo, diferentes periplos, viajes. Pues después de marcharse de Atenas va a Corinto, donde continúa su ministerio de proclamación del Evangelio de Jesús, el Mesías, y su reinado. Versículo 1 de ese capítulo 18. Pablo va a pasar en Corinto 1 año y medio predicando este Evangelio. El resultado de ese tiempo, de ese ministerio, es la fundación de la iglesia de la ciudad de Corinto, que conocemos muy bien por las 2 o más cartas que Pablo escribe y que se conservan en la primera y segunda carta a los Corintios que tenemos en el Nuevo Testamento. Al llegar a Corinto, Pablo conoce a un judío llamado Aquila, que era del Ponto, es decir, una región en lo que era Asia Menor, conocida en el mundo antiguo como Asia Menor, y lo que hoy comprende la actual Turquía. ¿Por qué Pablo conoce a un judío? Porque Pablo, su ámbito fundamental de relaciones es la comunidad judía. Pablo va recorriendo los diferentes centros urbanos de la cuenca mediterránea y en cada uno de estos centros urbanos había al menos una sinagoga. Pues Pablo va visitando cada una de estas sinagogas eh, o diferentes sinagogas, si había un lugar especialmente grande, y allí iba enseñando el Evangelio, el mensaje sobre que Jesús es el Mesías. Y por tanto, su núcleo fundamental de relaciones pues es el mundo judío. Pues bien, conoce en este ámbito judío a este hombre, Aquila, que era un judío del Ponto, que estaba casado con su mujer que se llama Priscila. Pues Aquila y Priscila llevaban poco tiempo, estaban recién llegados también a la ciudad de Corinto, antes de que Pablo llegara, no llevaba mucho tiempo. Ellos venían de Roma, habían estado viviendo en Roma, pero tienen que salir de Roma porque en el año 49 el emperador Claudio ordenó que todos los judíos abandonaran la capital del imperio. Versículo 2 de este capítulo 18. Según nos cuenta el historiador romano Suetonio, la decisión de Claudio estaba motivada porque en las comunidades judías de Roma hubo disturbios en torno a la discusión, nos dice Suetonio, de un tal Cresto, que es una deformación de la traducción griega de la palabra hebrea Mesías, que como sabemos es Cristos. Por lo tanto, del Cristos la información que le llega, probablemente por vía oral, a Suetonio es de un tal Cristos. Él escribe Crestos. Es decir, los judíos de Roma están discutiendo es acerca del Mesías, de ese Mesías que algunos judíos están proclamando que es Jesús de Nazaret. De los disturbios, de los conflictos que surgen de ahí, pues llega a oídos del emperador y por tanto decreta la salida de los judíos de Roma. De ese decreto que expulsa a todos los judíos de Roma, pues
Aquila y Priscila salen de Roma y llegan a Corinto, un poco antes que Pablo. Pablo, al igual que ellos, Aquila y Priscila eran artesanos que compartían el oficio de fabricantes, como de fabricantes de tiendas de campaña. Era su modo de vida, su negocio. Pero además de ganarse la vida haciendo tiendas de campaña, Aquila y Priscila, igual que Pablo, comparten el ministerio del Evangelio de Jesús el Mesías, y además allí donde van fundando iglesias. O mejor dicho, su casa familiar se convierte en iglesias. El resultado del trabajo de Pablo, de Aquila, de Priscila, será la iglesia de Corinto. Cuando Pablo se marcha de Corinto, Priscila y Aquila se van con él, versículo 18 del capítulo 18. Después de que Priscila y Aquila salgan de Corinto junto a Pablo, la casa de Aquila y Priscila se volverá a convertir en una iglesia doméstica en la ciudad de Éfeso. Es decir, ellos salen de Roma, se van a Corinto, están un tiempo en Corinto, y cuando salen de Corinto se van a Éfeso. En Éfeso ellos tienen su casa y de ahí vuelve a convertirse en una iglesia. Tras la muerte de Claudio, hay un nuevo emperador, que será Nerón, que de infausto recuerdo para los cristianos, que revocó la prohibición de Claudio y que permite que los judíos vuelvan a Roma. Y, por tanto, Aquila y Priscila vuelven nuevamente a Roma. De manera que cuando Pablo escribe la carta a los romanos, Priscila y Aquila ya han vuelto a Roma y ya habían organizado una nueva iglesia en su casa. Vemos este ministerio que ellos tienen, ¿no? Muy interesante. Y Pablo, al final de la carta a los romanos, los saluda a Aquila y Priscila y a la iglesia que está en su casa. Ya sabemos que en Roma había diferentes casas, diferentes iglesias familiares que residían en diferentes casas, y en las que incluso entre estos núcleos pequeños de iglesias había disensiones y problemas, y Pablo escribe la carta a los romanos para atajar estos problemas. Pues bien, todo esto lo sabemos por las cartas que tenemos tanto de Corintios, a los corintios como a los romanos. Incluso Pablo llama a Priscila y Aquila como mis colaboradores en Jesús el Mesías, que arriesgaron su vida por mí, dice Pablo en Romanos 16, versículo 3 y 4. Lo que indica la relación muy estrecha que existió entre ellos. De hecho, se marchan de Corinto juntos, y la deuda de gratitud que Pablo muestra hacia ellos. Así que Corinto se convierte en este punto de encuentro entre Priscila, Aquila, Pablo, y todo ese trabajo va a resultar en la iglesia de Corinto. La narración del libro de los Hechos nos da muchos detalles del inicio de esta iglesia en Corinto. Pablo, junto, como ya hemos dicho, a Aquila y Priscila, pero también los colaboradores de Pablo, Silas y Timoteo, que vienen de Macedonia, en la región al norte, donde ellos se encuentran, pues están trabajando en esta región, no solamente en Corinto, sino en toda la que es la provincia que se llamaba Acaya. Y se dedicaban a predicar cada sábado en la sinagoga, versículos 4 y 5. Pablo tiene muy claro que su ministerio es el ministerio de la palabra, y que los destinatarios originales y principales son los judíos que se reunían en la sinagoga. ¿En qué consistía este ministerio de Pablo de predicación de la palabra? ¿Cuál es el núcleo de la enseñanza de Pablo? Pues el mismo núcleo que encontramos en los evangelios, lo que llamamos los evangelios, los 4 evangelios. El mensaje
sobre que Jesús es el Mesías, el rey ungido por Dios. Que el rey prometido por Dios, en torno al cual se iban a cumplir, por medio del cual se iban a cumplir todas las promesas de Dios a su pueblo. Así que, como ya hemos especificado, debemos ver siempre la continuidad entre el mensaje de los evangelios, el mensaje de las cartas de Pablo, el resto de los apóstoles, el resto de los escritores del Nuevo Testamento. Hay una línea de continuidad sobre el mensaje de las buenas noticias. ¿Cuál es este mensaje de buenas noticias? Que Dios se está convirtiendo en rey por medio de Jesús de Nazaret, el rey ungido por Dios, para cumplir todas sus promesas, para alcanzar todas las naciones y transformar y renovar su creación. ¿Y cómo fueron recibidas estas buenas noticias por parte de la sinagoga judía? Y si vas a los judíos a decirle que el Mesías ya ha llegado y que pronto se van a cumplir todas las promesas de Dios, pues cabía pensar que entonces sería bien recibido, con mucha alegría, y que por fin Dios estaba visitando de nuevo a su pueblo. Pero la realidad siempre compleja y el resultado de la evangelización, llevar las buenas noticias, siempre es ambivalente. Hubo en la sinagoga quienes lo insultaron y llevaron la contraria y le hicieron la vida imposible a Pablo. Versículo 6. Y hubo quienes aceptaron este mensaje. Versículo 4. Entre los que aceptaron ese mensaje destacan dos nombres, dos hombres, Ticio y Crispo. ¿Por qué se nos dan estos dos nombres? Probablemente porque son dos personas representativas, porque hubo otros muchos que recibieron, pero ahora aquí el escritor del libro de los Hechos, Lucas, está mencionando estos dos nombres porque tienen una importancia especial. Ticio vivía junto a la sinagoga y era lo que se llamaba un temeroso de Dios. ¿Qué significa esto? Que era alguien que estaba próximo a la fe en el Dios de Israel, a su práctica, pero no se había circuncidado y por lo tanto no era un judío de pleno derecho, diríamos, no era propiamente judío. Siglo 7. Así que este temeroso de Dios, alguien que sin ser propiamente judío, pero conocer las enseñanzas del Dios de Israel y la narrativa de la Biblia, acepta a Jesús como ese Mesías prometido por Dios. Y por otro lado, Crispo era el alto dirigente de la sinagoga en Corinto, es decir, la persona más influyente y más importante de la sinagoga. Y dice que creyó en el Señor con toda su casa, siglo 8. Así que desde un temeroso de Dios a quien, la persona más importante dentro de la sinagoga, aceptan el mensaje que está llevando Pablo, que Jesús es el Mesías, es el rey ungido por Dios para cumplir con todas sus promesas. Así que Pablo bautizó a Crispo, probablemente toda su casa, versículo 14, de él lo sabemos por el primer capítulo de la primera carta a los Corintios, versículo 14. También se nos dice allí que bautizó a la familia de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos en Corinto, dice el versículo 15 de la primera carta a los Corintios, capítulo 1. Y también allí mismo se nos dice que se convirtió también Gallo. No tenemos más noticias de quién fue. Pero dice Pablo, nos bautizó, que no bautizó a muchos más en Corinto, aunque muchos se convirtieron, pero no los bautizó Pablo. Porque dice, porque él entendió que su ministerio principal no estaba en estar bautizando,
sino en la predicación de la palabra. Versículo 17 del capítulo 1 de la primera carta a los Corintios. Es decir, Pablo tiene como absoluta prioridad la predicación de la palabra, eh, la importancia de la enseñanza, la importancia de la predicación, la importancia de transmitir las buenas noticias acerca de Jesús el Mesías es la prioridad para Pablo. Y nosotros como protestantes que ponemos tanto énfasis en la enseñanza de la palabra de Dios, nos sentimos herederos precisamente de, juntamente con los reformadores del siglo XVI, de esa importancia de la enseñanza, de ese énfasis fundamental de la palabra, de la predicación, como el centro de nuestra vida cristiana, nuestra vida comunitaria, del culto y de la adoración a Dios. Pero, ¿cómo manejó esta situación Pablo? Es decir, hay personas que aceptan el mensaje, personas que rechazan el mensaje, personas que abrazan a Pablo y personas que rechazan a Pablo. Esto no es fácil de llevar. Cualquier persona que tenga cualquier sentido, que tenga cualquier nivel de responsabilidad en una iglesia, va a encontrarse con esta a veces ambivalencia. No es fácil gestionar esto. Se generan muchas emociones. Como seres humanos necesitamos la aceptación de los demás y experimentar el rechazo genera muchas emociones que no son fáciles de gestionar. ¿Qué hizo Pablo? ¿Cómo gestionó este rechazo, estos insultos de la sinagoga? Con un gesto simbólico de sacudirse el manto y hacerles a ellos responsables de sus actos. Bueno, así les ha anunciado el mensaje, vosotros rechazáis, yo voy a continuar mi predicación, ya que la comunidad de los judíos, unos han aceptado, otros lo han rechazado, ya habéis escuchado el mensaje, continuaré enseñando a aquellos ahora que no son judíos, a los gentiles. Y de esta forma, Pablo pues, continuó su trabajo en Corinto. A veces pensamos que tenemos la obligación de resolver positivamente todos los conflictos. Que allí cuando surge el conflicto, pues hay que hablar, hay que resolver, hay que pacificar y resolver ese conflicto de una forma positiva. Pero no siempre es esto posible. A Pablo le ocurre en muchas ocasiones. No es esto siempre posible, incluso dentro de la propia iglesia. No está todo siempre en nuestras manos para poder resolverlo. Hay veces que existe un rechazo consciente y manifiesto, tanto sea de nosotros o del propio Evangelio. ¿Qué debemos hacer? A veces los conflictos nos llevan a drenar nuestras energías, nuestras fuerzas, nuestra visión, nuestra capacidad de trabajo. Suelo decir que las iglesias, a veces el crecimiento de la iglesia no está solo en que la iglesia crezca, es decir, nuevas personas se incorporen a la iglesia por medio de poner su confianza en el Señor, sino que los conflictos no asolen la iglesia, que muchas veces la imposibilidad de resolver ciertos conflictos o la manera en que se resuelven los conflictos sea la ruptura y por tanto eso mina, drena el crecimiento de la iglesia. Así que Pablo al final tiene que separarse de la sinagoga en Corinto
debe hacer oídos sordos a todos esos insultos, ese rechazo, y continuar con la vocación recibida de Dios. ¿Mm? Eso es lo que hizo el apóstol Pablo y lo que nosotros en determinados momentos también tendremos que hacer en nuestra vida. De hecho, Pablo continúa su ministerio y dice el texto en la narrativa que tenemos en el capítulo 18 que muchos corintios no judíos, gentiles, creyeron en el mensaje y se bautizaron. Y la mayoría de ellos no los bautiza Pablo, seguramente los bautizaría cualquiera de sus colaboradores. Ahora bien, este enfoque de Pablo en los no judíos en muchas ocasiones se ha malinterpretado, pensando que Pablo tuvo un ministerio exclusivo entre los no judíos. Es decir, que hay un punto de ruptura para Pablo entre cuando experimenta el rechazo por parte de la sinagoga judía y a partir de ahí Pablo se dirige exclusivamente a los gentiles. Pero esto no es así. Ya hemos dicho que a lo largo de todo el relato del libro de los Hechos, en cada una de las ciudades a las que Pablo va, antes y después de Corinto, va siempre a la sinagoga judía. Incluso después de Corinto y anteriormente a Corinto, va a la sinagoga siempre judía y incluso cuando llega a Jerusalén va a ir al templo, que es donde finalmente va a ser acusado y arrestado y que le va a llevar en un largo periplo hasta Roma bajo arresto. Por tanto, este Pablo de los gentiles o a los gentiles no significa que Pablo haya dejado de ser judío, tampoco que haya adaptado un evangelio de trasfondo judío al mundo gentil, que eso también es algo que muy frecuentemente se ha dicho. El mensaje que Pablo tiene es un mensaje anclado en las promesas de Dios a su pueblo, en un mensaje profundamente judío, teniendo en cuenta que cuando Pablo está enseñando, no hay dos religiones, una que se llame judaísmo y otra que se llame cristianismo. Eso no existe todavía. Este punto de ruptura va a ser más tarde. Tampoco que significa que Pablo se haya olvidado de sus compatriotas judíos o que haya dejado de ir a la sinagoga por ello, ya lo estamos viendo, que no es así. Todo lo contrario. Pablo ha seguido y sigue siendo fiel al Dios de Israel y a sus promesas. Lo único que Pablo ha descubierto, se le ha revelado, diríamos, hoy ha podido conocer, ha podido descubrir por medio de la acción del Señor en su vida, que Jesús es el Mesías prometido por Dios y que todas las promesas de Dios están cumpliéndose por medio de él. Ese es, digamos, lo que cambia a Pablo. Pero él no ha cambiado de religión, se ha convertido a algo distinto, sino que la narrativa de salvación sigue adelante y sigue adelante por medio de Jesús. Eso no quiere decir que no tuviera un rechazo por parte de sus hermanos judíos y de una buena parte de sus hermanos judíos. Otros muchos están aceptando al Mesías que fue Jesús. Ocurrió en Corinto, ocurrió también en otros lugares, tanto ese rechazo como esa aceptación, pero ocurrió sobre todo en su llegada a Jerusalén, como ya he dicho anteriormente, donde se va a producir su arresto por parte de judíos no de Jerusalén, sino que vienen de otros lugares y que estando en el templo meten cizaña a los dirigentes y va a provocar su arresto por parte
de su custodia por parte de las autoridades romanas, que le va a llevar en un proceso de, eh, de litigio a Roma, como se nos narra en el libro de los Hechos a partir del capítulo 21. Sin embargo, que Pablo pudiera manejar, vamos a decir, creativamente aquella situación de rechazo, porque no se queda bloqueado, anclado en esa situación de rechazo que experimenta en Corinto, y él continúa su ministerio por otra vía, no solamente Corinto, sino a lo largo de su ministerio, eh, descubriendo que en Jesús precisamente judíos y gentiles, mm, la común fe en Jesús, son aceptados y forman parte del pueblo de Dios. Eh, no quiere decir que ese rechazo no le afectará a Pablo. Hemos hablado otros años cuando hemos hablado del misterio de Pablo. Claro que a Pablo le afecta ese rechazo. Claro que Pablo derramó lágrimas por ese rechazo y le causó dolor viendo que eh, eh, los que consideran sus hermanos están rechazando a Dios y lo que Dios está haciendo por medio de Jesús. Claro que aquello tuvo un impacto en él, pero también tuvo un impacto inmediato estando en Corinto. Eh, como ya hemos dicho, no en vano, él es judío, sino que se consideraba ni esperaba ser otra cosa que judío, fiel al pacto y a las promesas de Dios, pero ahora manifestado en Jesús. Aquel rechazo produjo en Pablo, digamos, un cierto desánimo, claro, como no puede ser de otra forma, incluso que de alguna manera su ministerio de la palabra pudiera llegar a una vía muerta, un cierto desánimo, un cierto bloqueo, eh, incluso después de haber estado compartiendo el Evangelio con muchos no judíos que se convirtieron y se bautizaron. Hay un momento de Pablo, la vida de Pablo en su estancia en Corinto, que a pesar de todo eso, llega a un punto muerto. Incluso, probablemente Pablo pensaría en salir de Corinto y marcharse a otro lugar. En ese momento de estancamiento, de bloqueo, como vemos, la vida es compleja, la vida de los seres humanos es compleja, no es nunca lineal, o todo nos va bien o todo nos va mal. Hay altos y bajos, e incluso cuando estamos, somos exitosos, vamos a poner entre comillas, también hay momentos oscuros. Y esta complejidad es la que vemos en Pablo. En ese momento de bloqueo, el Señor obra en la vida de Pablo. Y se nos cuenta que tuvo una visión nocturna de parte del Señor. Eso es como nosotros explicaríamos estas sensaciones o estas experiencias. Probablemente lo haríamos en otros términos, pero sí se nos transmite por el texto del Nuevo Testamento. Y es importante que no limemos las aristas que tienen las historias, la narración, que no idealicemos en exceso a Pablo, a Pedro, a Juan, al resto de los personajes del Nuevo Testamento y de la Biblia en su conjunto, sino que nos acostumbremos a todos los matices, a todas las aristas que tienen la historia, las narrativas, para que comprendamos la complejidad de los personajes. Los personajes en la Biblia nunca están idealizados, están retratados en todas sus aristas como cualquiera de nosotros. Y es importante que mantengamos todos los claros oscuros de la vida de los personajes de la Biblia, incluso cuando esas oscuridades no vengan solo
de la intencionalidad o de la voluntad de los personajes, sino simplemente de las situaciones sobrevenidas que están en su alrededor. Vemos en el texto que se insta a Pablo en esta visión nocturna que tiene de parte del Señor. Se dice expresamente que se le insta a Pablo a no temer. Si le dice no temas, es porque tiene temor. Se le insta a hablar y a no callar. Significa que hay un momento determinado de la vida de Pablo y de su ministerio que estaba siendo exitoso en Corinto, no lo olvidemos, en que probablemente llega un punto de bloqueo, de parálisis, porque se insta precisamente a hablar y a no callar. Por lo tanto, probablemente Pablo estaba retrayéndose en ese ministerio. Deducimos todo esto de esas palabras, de esa visión que recibe Pablo, que había llegado a tener miedo y que había dejado incluso temporalmente de enseñar el Evangelio, versículo 9. El Señor dice expresamente a Pablo: habla, no calles, no tengas miedo, porque yo estoy contigo y nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. ¿Quién pretendía hacerle mal a Pablo? Aquellos que estaban contra Pablo, que habían mostrado su animadversión contra él por parte de la sinagoga. Así que Pablo tenía miedo, que su vida podría correr peligro. Y entonces tiene esta visión de parte del Señor: tranquilo, no temas, yo estoy contigo, habla y no calles. Nadie va a poder hacerte mal. Y es que, aunque seamos Pablo de Tarso, todos podemos desfallecer bajo según qué presiones. Podemos sentir miedo ante determinadas circunstancias. Podemos desanimarnos en un momento determinado. El Señor insta a Pablo a continuar su ministerio de predicación de la palabra en Corinto. Expresamente porque se dice porque había mucho pueblo, o Dios tenía mucho pueblo en aquella ciudad. Versículo 10. Así que Pablo acaba quedando 1 año y medio allí, enseñando la palabra de Dios. Versículo 11. Y bueno, quizás este hubiera sido un buen momento para dejarlo ahí, de una manera triunfante, allí en Corinto, y después hubiera continuado. La narración continuará hacia otro lugar, ¿no? Pero si pensamos que este es el final feliz de esa historia, estamos muy equivocados. Que el Señor nos llame a ejercer el ministerio cristiano en cualquiera de sus ámbitos y nos prometa estar con nosotros en cualquier ámbito de nuestra vida, no significa que todo nos vaya a ir bien, sino que precisamente la promesa consiste en que cuando las cosas no van a ir bien, Dios va a estar con nosotros. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. A veces pensamos: no, Dios me promete que Él me va a ayudar para que las cosas me vayan bien. No, 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 no. Dios no te promete que las cosas te van a ir bien, sino que cuando las cosas no vayan a ir bien, Él va a estar contigo. Esto es lo que generalmente se nos promete en la Escritura. Y tenemos un mal enfoque. No, es que Dios va a estar conmigo y todo me va a ir bien. No, 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 no. Cuando no te vayan bien las cosas es cuando Dios va a estar contigo, que es distinto. Así que, fijaos cómo sigue la historia. Después de que el alto dirigente de la sinagoga, Crispo, creyera, él y toda su casa, y fuera bautizado, alguien podría pensar: qué bien, si el máximo dirigente de la sinagoga se bautiza con toda su casa, significa pues entonces que por parte de la sinagoga de Corinto todos se van a convertir y no va a haber ningún problema y todo va a ir muy bien. Pero no fue así, porque Crispo cree Jesús como Mesías. Las cosas no van bien, sino que
ni tampoco a él va a ir bien. Todo lo contrario. A Crispo le deponen de su posición como alto dirigente de la sinagoga, ya deja de ser, tiene que abandonar su puesto y es sustituido por otro judío que se llama Sóstenes. Y este Sóstenes es el que se convierte ahora en el alto dirigente de la sinagoga. Así que Crispo pues tendría que con su familia pues empezar a constituir lo que después va a ser la iglesia de Corinto. De hecho, la primera carta a los Corintios, Pablo cita a un tal Sóstenes como coautor de la carta con él. Fue este mismo Sóstenes de alto dirigente de la sinagoga. La verdad es que no tenemos más información, no lo sabemos. Historiadores que dicen que sí, otros que no. Este tipo de cosas siempre son controvertidas a falta de tener fuentes más completas. Pero esta sinagoga recompuesta en torno a un nuevo alto dirigente, en este caso Sóstenes, no se quedan tranquilos y dice, bueno, Pablo sale y sigue para adelante y cada uno sigue su camino. No, no, no. Se organiza una acusación contra Pablo y lo llevan al tribunal bajo la jurisdicción romana. O sea que fijaos cómo las cosas se empiezan a poner mal, feas para Pablo. Corinto estaba, ya he dicho antes, estaba situado en una provincia romana que se llamaba Acaya, ¿vale? Los romanos tenían una jurisdicción administrativa, judicial y política en diferentes provincias a lo largo de todo el imperio. Entonces, Corinto estaba en la región de Acaya, o la provincia de Acaya, cuya administración estaba a cargo de un procónsul. El cónsul estaba en Roma y las diferentes provincias estaban a cargo de un procónsul. En el procónsul de Acaya se llamaba en ese momento Galión, versículo 12. Galión, por tanto, era la más alta representación del Estado romano en la ciudad de Corinto y en toda la provincia de Acaya. Un procónsul estaba a cargo de la administración del Estado, de la recaudación de impuestos, la resolución de los conflictos, también a cargo de los asuntos militares, en las situaciones de guerra, diríamos, de conflicto militar, pues estaba a cargo, y de impartir justicia, al menos como en la más alta instancia de los tribunales de justicia. Por tanto, Galeón era la autoridad más importante que había en la provincia. La acusación de la sinagoga contra Pablo, que es presentada ante Galeón, fue que, dice literalmente el texto, persuadía a honrar a Dios de forma contraria a la ley judía, versículo 13. Y estando en el tribunal, Pablo va a hablar para defender su posición, su causa. Galeón no le deja hablar, le interrumpe. A Galeón no le interesa nada de esto. Dice, bueno, si me hubierais traído un caso especialmente grave, pues sí, entraría al fondo de la cuestión, pero es que me estáis presentando algo que a mí no me interesa, no considera que sea relevante. Eso es un tema meramente judío. ¿Veis? Nuevamente, a ojos de un romano, aquello que presenta estos judíos son temas judíos que a él no le incumben. No están tampoco generando disturbios en la ciudad y por lo tanto no le interesa. Los echa del tribunal. Se quita de en medio aquello. Versículos 14 al 16. Habiendo salido del tribunal en un arrebato de ira y de frustración en los que estaban allí presentes, cogen a Sóstenes, no a Pablo. Y esto nos llama un poco la atención, ¿no?
eh, no cogen a Pablo, sino a Sóstenes, que entiendo, el texto no da explicaciones de esto, pero entiendo que él había liderado todo este movimiento, toda esta acusación, y viendo que había quedado en nada, que había sido un fracaso, pues los que están con él, uh, pues le dan de palos, lo hincha a palos a Sóstenes, delante mismo del tribunal. Y dice el texto que a Galión no le importó lo más mínimo. Pasó del tema, diríamos hoy. Fue a su bola. Así que así quedó la cosa. O sea que eh, mm, el tiempo después, el apóstol Pablo termina su labor en Corinto, se despide de la iglesia, se embarcó junto a Priscila y Aquila, o Aquila y Priscila, para ir a Siria, versículo 18. Después sigue la narración del libro de los Hechos. Así que hemos visto que la larga estancia de Pablo en Corinto tuvo cosas buenas y malas. Experimentó el rechazo, incluso la acusación que lo llevó al tribunal frente al procónsul romano, el magistrado romano. Sin embargo, en su momento más bajo, el Señor le dio esa palabra de ánimo, de fortaleza que le permitió seguir adelante. Yo quiero que hoy nos quedemos con que Pablo fue un ser humano, normal y corriente. A veces pensamos que Pablo fue un superapóstol, alguien especialmente extraordinario. Claro que su obra, su ministerio ha tenido un impacto brutal y ha configurado el pensamiento cristiano de una forma especial y que por supuesto el Señor lo usó y todo este tipo de cosas. Bien, todo perfecto. Sus escritos forman parte de la palabra de Dios, todo esto es cierto. Pero Pablo fue un ser humano normal y corriente, un seguidor del Mesías como cualquiera de nosotros. No tenemos que verle como alguien especial. Como dijeron Pedro y Juan cuando vimos la semana pasada, que ellos rechazaron tener ningún poder especial, ningún orden de santidad especial que los cualificara como tales, que ellos simplemente estaban proclamando el nombre de Jesús. Igual pasa con Pablo. Él se presenta como esclavo del Mesías. Ellos nunca llaman la atención sobre sí mismos, sobre que constituyeran alguien especial, alguien digno de importancia. No residía el poder en ellos. No eran alguien que atesorara un halo de santidad especial y que los cualificara como estar en un orden espiritual distinto. Nada de esto. Ellos, en medio de las muchas dificultades que tuvieron que enfrentar por mor del Evangelio, también cuando flaquearon y también cuando su fe fue débil, tuvieron claro a quién debían prestar su lealtad, a Jesús el Mesías. Por ello, son ejemplo para nosotros en esta mañana. Y quiero que nos quedemos con esto en esta mañana. Pablo, Pedro, Juan, el resto de los apóstoles, no fueron seres humanos distintos a ti y a mí. Sus vidas no fueron vidas fáciles, ni ellos atesoraron ningún poder o santidad especial. En ese sentido, fueron como cualquiera de nosotros hoy. Pero en medio de todas las dificultades que ellos afrontaron, igual que en medio de las dificultades y los retos que hoy nos tocan vivir a nosotros, no abandonaron su lealtad a Jesús, el Mesías. Una vez que pusieron su confianza en que Jesús era el Mesías, Señor y Salvador eh, de todo el universo, fueron fieles a esa fe y a esa confianza. Y en ese sentido es un ejemplo para nosotros. No tenemos que convertirnos en super cristianos, en super apóstoles,
gente con una santidad especial, unos poderes especiales. No, somos seres humanos normales y corrientes. Pero en medio de todas las dificultades, de los retos que tenemos en nuestra vida, prestamos nuestra lealtad, nuestra confianza a Jesús, el Mesías, Señor y Salvador de todo el universo. Ese fue su secreto y este debe ser también la clave de nuestra vida. Que así sea. Amén.